Hey, hola a todos, nuevamente estamos con un nuevo video para el canal. Soy Samuel Martínez de SamuMed y en esta ocasión miraremos un nuevo video acerca de este módulo que estamos haciendo, que es MedGuías. Hablaremos en esta ocasión acerca de fibrilación auricular. Hagamos un resumen de la última guía que tenemos del año pasado, 2024, de la Sociedad Europea de Cardiología. Abarcaremos tanto lo que es la fibrilación auricular, cómo se puede definir, cómo la diagnosticamos y el manejo integral más actualizado que tenemos de esta patología en la última guía, y unos puntos adicionales que nos brinda la guía al final de esta. Así que sin más, empecemos con este video. Los tópicos que abarcaremos, como ya mencioné, un poco de introducción, cómo debemos hacer el diagnóstico, también abarcando el tamizaje de esta patología, cómo la deberíamos hacer, el manejo de esta patología que se resume con este acrónimo que es el F-Care. Hoy también haremos qué significa cada una de estas siglas, pero es de lo más nuevo que tenemos en esta enfermedad. Miraremos cómo es el manejo agudo de la FA, algunos algoritmos que nos brinda la guía, y por último las consideraciones especiales en ciertas patologías específicas con pacientes que presenten fibrilación auricular. ¿Qué cambios tenemos nuevos en esta guía? Tenemos varios cambios, pero los principales, los que más llaman la atención, los que más tenemos que tener en cuenta. Primero que todo, el modelo de manejo. Anteriormente teníamos un modelo de manejo que se conocía como el ABC, siendo el A el prevenir o el evitar el ACV y los eventos tromboembólicos, el B hacía referencia al control de ritmo y frecuencia cardíaca, y el C hacía referencia al control de las comorbilidades. Esto cambió en el 2024, en la última guía, se modificó a un modelo que se resume como el CARE. Siendo la C, el control de las comorbilidades, pasó a estar de primera instancia en estos pacientes. El A sigue siendo el evitar el ACV, el evitar los eventos tromboembólicos. La R sería el reducir los síntomas o pues el control de ritmo y control de la frecuencia cardíaca. Y otro punto nuevo es la E, que es este seguimiento dinámico de estos pacientes. Hoy también haremos punto por punto qué significa cada uno de ellos y qué consideraciones deberíamos tener. Y por último, otro cambio muy importante es acerca del riesgo cardioembólico. Anteriormente teníamos la escala Chart-Basque, en la que al final se incluía la SC, que hacía referencia a lo que es el sexo femenino. Se pensaba que aumentaba el riesgo de estos eventos cardioembólicos en los pacientes, pero debido a varios estudios que se hicieron, se dieron cuenta que en realidad es un modificador del riesgo dependiendo de la edad de la mujer, más no un factor de riesgo per se. Por eso fue que se eliminó el sexo femenino en esta escala de riesgo cardioembólico, dejándolo únicamente los demás factores que teníamos, como por ejemplo la falla cardíaca, que ahorita haremos más adelante. Estos son los cambios principales que evidenciamos en esta guía del 2024. Ahora sí, vamos punto por punto a resumir esta espectacular guía acerca del manejo de la fibrilación auricular. Empecemos con la definición. ¿Qué es la fibrilación auricular? Recordemos que es una arritmia que es supraventricular con una actividad auricular que va a ser descoordinada de diferentes focos ectópicos originarios en las aurículas. Recordemos que principalmente donde más se originan, donde se originan estos focos ectópicos, son en las venas pulmonares. O sea, estamos hablando de la aurícula izquierda, donde están estos focos ectópicos que van a originar a este ritmo cardíaco que será irregular, pero cual tenemos que electrocardiográficamente veríamos un electro con ausencia de onda P, porque recordemos que la onda P me representa esa contracción auricular tanto derecha como izquierda, pero al haber diferentes focos ectópicos, pues no tendremos solamente una onda P, veremos diferentes fibrilaciones que ahorita miraremos cómo es que se llaman estas específicamente. Y también tenemos como consecuencia un ritmo irregular, lo que sería como una RR irregular. Importante recordar que las arritmias supraventriculares serán aquellas que cuenten con un QRS estrecho, menos de 2 cuadritos, o lo que sería menos de 80 milisegundos, importando los focos ectópicos a nivel de las venas pulmonares. Igual aquí tenemos un electro, recordemos muy rápidamente cómo lo podemos identificar en este mismo. Importante verlo siempre en D2, la derivada que mejor me va a graficar la onda P. Vemos que evidenciamos estas R's irregulares y vemos que no hay una onda P positiva como tal, sino que vemos diferentes onditas chiquiticas
que es lo que se llama como ondas Fs minúsculas, que son estas ondas que me representan estos focos ectópicos a nivel de las aurículas. Así es como lo tenemos que diagnosticar en el electrocardiograma. Luego de tener la definición clara de la FA, tenemos diferentes definiciones que nos brinda la guía acerca de la FA, como por ejemplo según el patrón de temporalidad de esta misma. Tenemos lo que sería el primer diagnóstico de FA, que es este paciente que no tenía una FA previamente, sino que fue diagnosticada actualmente. Por ejemplo, un paciente llegó al servicio de urgencias, se le hizo un electro de 12 derivaciones y por más de 30 segundos evidenciamos un trazado sugestivo de fibrilación auricular. Pero con este paciente que tiene una FA, digámoslo así, de nuevo. Tenemos por otro lado la FA paroxística, aquel paciente que presenta una FA pero que esta va a ceder espontáneamente en los siguientes 7 días con la ayuda de alguna intervención médica. O inclusive va a tener un episodio autolimitado que solamente va a durar 48 horas. A esto nos referimos como FA paroxística. La FA persistente es aquel paciente que presenta una FA pero que dure hasta más de 12 meses con este episodio de fibrilación auricular. Y por último la FA permanente, que será casi como la FA persistente. La única diferencia es que estos pacientes ya no consideramos dar un manejo del ritmo, porque tenemos que el paciente no logró salir de la fibrilación auricular. Más adelante miraremos a qué me hago referencia con este tema del control del ritmo. Y encontramos otras definiciones que nos brinda la guía, como por ejemplo la FA clínica, que es aquel paciente que pues llega al servicio de urgencias, ya sea que es sintomático o que es asintomático, y se le hace un electro de 12 derivaciones y se evidencia por un periodo de más de 30 segundos un trazado característico de FA. Tenemos la FA que es subclínica o detectada por dispositivos, más que todo como por ejemplo Apple Watch. Aquí es importante en estos pacientes que se evidenció esta frecuencia cardíaca elevada, debería confirmarse este ritmo cardíaco, ya sea con un Holter o con un electrocardiograma. La importancia de este tipo de pacientes es uno porque se ha visto que es un predictor de una futura FA clínica. Con esos pacientes que presenten dispositivos como por ejemplo Apple Watch o relojes inteligentes. Tenemos otra definición que es la carga de FA. Básicamente es el tiempo que lleva el paciente con FA desde que se le diagnosticó hasta actualmente que lo estamos viendo. Tenemos la FA de reciente aparición, que su principal función o importancia es que de esta depende la decisión que yo tome en cuanto a la cardioversión, si será eléctrica o farmacológica. Tenemos la FA inducida por algún tipo de desencadenante, que básicamente es este nuevo episodio de FA cercano a un precipitante o un potencial precipitante que sea reversible, como por ejemplo un paciente que presente una tormenta tiroidea, que esté en un estado de sepsis, o un paciente que esté en un postoperatorio, que encontramos que su FA en este momento es posiblemente desencadenada por un evento que es reversible. Y tenemos la FA temprana, que sería el paciente que presenta una FA dentro de los primeros 3 a 24 meses de duración. Tenemos otras definiciones como por ejemplo la FA que es autodeterminada, que por sí sola cede espontáneamente, la FA que no cede espontáneamente sino que requerirá de alguna intervención médica. Importante, tenemos la FA asociada a cardiomiopatías auriculares, como por ejemplo una remodelación inflamatoria o protrombótica de la aurícula, o inclusive una activación neurohormonal, o importante la fibrilación o el daño miocárdico posterior a un infarto agudo del miocardio. Esto es importante que recordemos que al estar modificado el miocardio es mucho más propenso que desencadene focos ectópicos y por ende desencadene una fibrilación auricular, e inclusive el manejo en estos pacientes, dependiendo de algunas características, puede verse diferente a los pacientes que no presenten estas condiciones. Hablando del diagnóstico, ¿cómo tenemos que hacer el diagnóstico en un paciente que le sospechamos FA? Primero que todo, factores de riesgo. Como cualquier patología, casi que en medicina interna, diferentes factores de riesgo, tanto demográficos como lo que es la edad, se hizo inclusive la ascendencia europea, se ha visto, estilo de vida, pacientes con tabaquismo, consumo de alcohol, pacientes sedentarios, el consumo de cafeína. Tenemos también diferentes factores, patologías como puede ser
falla cardíaca, enfermedades valvulares, enfermedades coronarias, diferentes patologías que me pueden desencadenar o pueden ser un factor de riesgo para la fibrilación auricular y tenemos que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Para esto, el tamizaje. Se ha visto que en ciertos pacientes es importante hacer un tamizaje del ritmo cardíaco de esos pacientes para así poder detectar tempranamente la fibrilación auricular e impactar en este paciente y prevenirle, por ejemplo, un ACV. ¿Cómo hacemos el tamizaje? Tenemos diferentes herramientas. Una muy sencilla y económica, la palpación del pulso del paciente, pulsos periféricos. Simplemente con la arteria radial podemos ver si este pulso es regular o irregular. Tenemos otros como por ejemplo dispositivos inteligentes como ya hablamos o inclusive el mismo electrocardiograma. Importante, de 12 derivaciones que duren más de 30 segundos, o sea un dedo largo. O otros por ejemplo lo que es el Holter para mirar este ritmo cardíaco ya mucho más prolongado en el tiempo. ¿Y cómo deberíamos hacer el tamizaje en estos pacientes? De aquí solamente destacaré dos cosas importantes. Uno, para, digámoslo así, cachar la FA antes de tiempo, es que todo paciente más de 65 años deberíamosle hacer un control de ritmo cardíaco, ya sea con un electro o con un Holter. Vemos que su recomendación es de 1C, o incluso un paciente mayor de 75 años o mayor de 65 años, teniendo en cuenta los factores del Chatbox, también deberíamos hacer un control de ritmo. Su recomendación que en este caso es un 2A con un nivel de evidencia tipo B. Importante, todo paciente mayor de 65 años, pensar en hacerle un electro para mirar cómo está el ritmo cardíaco de este paciente. Y ya luego que tengamos todo esto en cuenta, pues como ya mencionamos, el diagnóstico definitivo de la FA es con el electrocardiograma y pues evidenciando, como ya mencionamos, las RRs irregulares y la presencia de estas ondas Fs minúsculas, que sería la ausencia de onda P, mediante un electrocardiograma de 12 derivaciones, nivel de evidencia 1A. Los síntomas de la FA, tenemos que el 90% de los pacientes van a ser sintomáticos, es mucho más común en las mujeres. Y esto es importante, la presencia o la ausencia de la sintomatología no me disminuye la incidencia de eventos cardioembólicos. Tengamos esto muy presente. Síntomas como cuáles: palpitaciones, fatiga, dolor torácico, disnea, ansiedad. ¿Listo? E importante también tenemos que la guía menciona una tabla tipo una escala como por ejemplo es el NIHA en el paciente con falla cardíaca para mirar los síntomas del paciente y cómo afectan en su día a día, siendo por ejemplo el score de 1 el paciente que tiene FA pero no presenta ningún tipo de sintomatología, y el paciente con esta escala que presenta un puntaje de 4 será que el paciente que presente FA y no puede realizar actividades diarias, ya sea porque esta FA le genera mucha disnea, le genera muchas palpitaciones y le incapacita realizar sus actividades del día a día. Una vez diagnosticado la FA, la guía nos recomienda algunos estudios iniciales importantes. Inicialmente, indagar en una buena historia clínica del paciente, teniendo en cuenta factores de riesgo como mencionamos, comorbilidades, antecedentes familiares, para así poder impactar mucho mejor en esta patología. Otro estudio importante es el ECO-TT. Básicamente en todo paciente con FA se le debería realizar un ECO-TT. Vemos que la evidencia es 1C. ¿Por qué? Importante es, aparte de mirar que el paciente no tenga algún tipo de cardiopatía estructural, es mirar el tema de la FEBI. Ahorita miraremos que el manejo cambiará dependiendo qué medicamento usaremos según la FEBI que tenga el paciente. Es muy importante siempre en esos pacientes descartar diferentes patologías que pueden hacer, aparte de que sea más compleja esta enfermedad, también puede hacer que el riesgo cardioembólico sea mucho mayor. Ahora pasemos a la parte más extensa de este video, que es acerca del manejo. Como ya mencioné, en esta nueva guía se cambió el algoritmo que teníamos previamente, siendo ahora lo que se conoce como F-Care, siendo la C, como ya mencionamos, las comorbilidades, básicamente es tratar y reducir las comorbilidades de esos pacientes. El A es el evitar o el prevenir el ACV y los eventos cardioembólicos, reducir los síntomas siendo un control de frecuencia cardíaca en control de ritmo, y tenemos la E, que será la evaluación dinámica y la revalorización de esos pacientes.
Adicionalmente, de manejar estas cuatro cosas, como ya nos haremos ahorita más adelante, tener muy en cuenta, uno, recomendaciones del estilo de vida, muy importante, un apoyo psicosocial, la educación a familiares, al paciente, para que sean mucho más adherentes al tratamiento, y un equipo de manejo multidisciplinario. Ahora sí, empecemos a desglosar este acrónimo para ver qué consideraciones nos brinda la guía dependiendo de cada factor. Así que empecemos hablando de la C, que son las comorbilidades y los factores de riesgo. ¿Qué nos dice la guía acerca, por ejemplo, del paciente hipertenso? Importante tener tensiones en metas, sistólica de 120 a 129 o diastólica de 70 a 79, idealmente en la mayoría de los adultos. Pacientes que sean ya más comórbidos, que sean más frágiles, pues podemos considerar metas no tan estrictas, como por ejemplo sistólicas hasta de 140. Antihipertensivos recomendados por la guía, IECAS o ARA2 principalmente. Falla cardíaca, muy importante manejarla, muy importante prevenirla. ¿Cómo la manejamos? Exactamente igual como ya sabemos, pacientes que tengan FEBI reducida, la cuariterapia de toda la vida, uso de diuréticos en todos los pacientes que presenten una falla cardíaca descompensada y SGLT2 independiente de la FEBI. Recordemos también el tema de la diabetes, muy importante, un buen control glicémico, la obesidad, inclusive reducir hasta un 10% el peso en estos pacientes, la apnea obstructiva del sueño. En este caso la guía menciona que no nos basemos exclusivamente en escalas predictoras como por ejemplo el Stock Bank, sino que directamente hagamos el método diagnóstico confirmativo de esta patología para así poder empezar a manejarla como se debería hacer. Actividad física recomendada e incluso el tema del alcohol, reducirlo hasta 3 veces por semana o lo que sería menos de 30 gramos por semana. Aquí me parece que es muy importante tener esto muy en cuenta, que es el tema de los factores de riesgo y las comorbilidades. Como nos dimos cuenta, anteriormente se dejaba casi que al final, pero al pasarlo a un inicio es mucho más fácil que no se nos olvide. Y simplemente impactando en estas cosas, reduciendo el peso del paciente, incrementando la actividad física, hará que este paciente tenga menos sintomatología, que tenga su diario de vivir mucho más fácil y sea mucho más sencillo manejar la patología de la fibrilación auricular. Sigamos con la A de este acrónimo, que es el evitar el ACV o los eventos tromboembólicos. Esto es una parte muy importante. ¿Cómo lo haremos? Primero, teniendo en cuenta un riesgo tromboembólico en los pacientes, para así poder iniciar una terapia anticoagulante vía oral. ¿Cómo establecemos riesgo trombólico en los pacientes? Con la escala de Chat-Back. Recordemos que ya retiramos el sexo femenino, dejamos solamente el Chat-Back. Vemos que pues su recomendación es 1A en todos los pacientes con FA, le hacemos esta escala. Luego de ello, escogemos el anticoagulante. ¿Cómo lo hacemos? Dependiendo del paciente, pero recordemos que en la mayoría usaremos los DOACs. Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran, por ejemplo. En el caso de usar warfarina, importante INR en metas de 2 a 3. Importante anticoagular y establecer el riesgo de sangrado y prevenir obviamente el sangrado en estos pacientes. ¿Cómo lo hacemos? Evitando el uso de una terapia de DOAC, o sea, anticoagulación oral, más antiagregantes duales. O inclusive si lo llegamos a usar, como por ejemplo en un paciente que está luego de un infarto del miocardio, no usarlo por más de 12 meses. Así que vamos a hablar cada uno de ellos. El tema del Chat-Back, que es el riesgo cardioembólico, ya lo mencionamos en un principio. Recordemos esta escala. Tiene en cuenta la falla cardíaca crónica, la hipertensión, una edad de más de 75 años, paciente que tenga diabetes mellitus, antecedente de ACV o AIT, las enfermedades vasculares o incluso la edad de entre 65 y 74 años. Esto me da un puntaje. Si este puntaje me da mayor o igual a 2, deberíamos a todos los pacientes con este puntaje anticoagularlo, anticoagulantes o orales. Si el paciente presenta un Chat-Back de 1, se puede considerar, dependiendo de ciertos factores, si anticoagulamos a este paciente. Vemos que el nivel de evidencia es de 2A. Otros factores para tener en cuenta que también me incrementan este riesgo tromboembólico. ¿Cuál es? La enfermedad renal crónica o el paciente con cáncer. Listo, tenerlos también bastante en cuenta, que no se incluyen en la escala de Chat-Back, pero debemos considerarlo.
También es importante que hay ciertos pacientes en los cuales, independientemente de su chatbox, deberíamos anticoagularlos sí o sí, como por ejemplo el paciente que tenga amiloidosis cardíaca, el paciente que tenga una cardiomapatía hipertrófica, debemos anticoagularlo para así prevenir el ACV isquémico, para prevenir los eventos tromboembólicos. Recomendación 1B, importante tenerlo bastante en cuenta. ¿Cómo escogemos el anticoagulante? Recordemos que tenemos dos opciones. O nos vamos por los DOACs o los antagonistas de la vitamina K, como por ejemplo la warfarina. Recordemos que se han hecho estudios comparando DOACs, warfarina, y se ha visto que los DOACs son mucho mejores en la mayoría de pacientes, ya que tenemos que no ha demostrado inferioridad en la prevención de eventos tromboembólicos o inclusive en la reducción de un 50% de las hemorragias intracraneanas. Adicionalmente de que es mejor que la warfarina porque previene estos eventos, también tengo que tener en cuenta que puede hacer terapias que son vías orales y que no requiere un control como lo hacemos con la warfarina en el caso del INR. Es mucho más fácil que el paciente sea más adherente a esta terapia. Debemos también que considerar dar la dosis que es. En la siguiente diapositiva veremos que según el tipo de anticoagulante, sea Apixaban, Rivaroxaban o Dabigatran, tenemos una dosis que es específica y algunos factores de cada paciente puede ser que esta dosis la modifiquemos y la reduzcamos un poco. La guía hace bastante hincapié de que le demos la dosis indicada a cada paciente para así que sea mucho más efectivo. Recordemos que los DOACs se recomienda en todos los pacientes excepto en los pacientes que presenten una válvula mitral aórtica o que tengan una estenosis mitral moderada o severa. En estos pacientes no se ha visto que haya una superioridad frente a la warfarina, entonces preferimos la warfarina en estos pacientes. En un principio se vio que la warfarina comparada con placebo o sin ningún tratamiento, sí reducía el ACV en un 64% y la mortalidad de la warfarina pues de por sí es buena. El problema es el tema del sangrado y también el tema del INR. Así que tenemos que estamos frente a un paciente que presenta una válvula mecánica o que tenga una estenosis mitral moderada a severa, pues daremos warfarina en estos pacientes. Recordemos siempre el tema del INR, mantenerlo en este rango de 2 a 3. Su nivel de evidencia es 1B, es bueno, pero recordemos que se prefiere mucho más los DOACs. Tabla importante que nos da la guía para tener en cuenta acerca de cómo recomendar al paciente, de cómo sería tomar estos medicamentos, evitar el uso junto a algunos tipos de medicamentos que pueden reaccionar, como por ejemplo el caso del fluconazol con la warfarina, con qué se debería ingerir estos medicamentos, tengámosla en cuenta, ahí la dejo para que la miren más a detalle. Ahora, esto es lo que les mencionaba acerca de las dosis de los DOACs. Por ejemplo, recordemos que la Apixaban, su dosis base son de 5 miligramos cada 12 horas. Pero importante es el paciente que tenga más de 80 años, el paciente que pese menos de 60 kilos o el paciente que tenga una creatinina mayor de 1.5, su dosis la vamos a reducir a 2.5 miligramos cada 12 horas. La guía me dice, siga estas recomendaciones para que estos medicamentos actúen de una forma más adecuada. Tengamos en cuenta algunas cosas. El tema de los antiplaqueteros, como el caso del ASA, o los inhibidores del POY12, como el caso del clopidogrel, tenemos que no son alternativa de manejo. Vemos que la guía lo deja como una recomendación tipo 3. No lo hagamos. Estudios como por ejemplo el Active Trial o el Averroes ha visto que el adicionar esas terapias en estos pacientes, uno, no evita el evento cardioembólico, pero se aumenta el riesgo de sangrado. Tenemos otros anticoagulantes como por ejemplo el caso de los inhibidores del factor 11, medicamentos que son relativamente recientes, que hasta ahora se están empezando a estudiar fuertemente. Un ejemplo de ello es el caso del Oceanic Trial, un estudio que compara el Apixaban versus el Asundexian para mirar si tenía una menor reducción en cuanto a lo que son los sangrados mayores y también reducida el riesgo cardioembólico. Se dieron cuenta de que a pesar de que sí evita el riesgo cardioembólico, incrementaba el riesgo de sangrado mayor. Por este motivo el estudio tuvo que ser cancelado porque estos pacientes pues empezaron a tener bastante sangrado. Así que pues por el momento quedémonos solamente con DOACs y con warfarina. Estos medicamentos tal vez adelante sí se puedan usar. Por ahora no se recomiendan.
Otra forma de prevenir el ACV y el tromboembólico. Tenemos lo que es la oclusión percutánea de la auriculilla izquierda. Recordemos que en la aurícula izquierda tenemos una orejuela o una auriculilla, que es esto que vemos acá, en el cual es el lugar donde más se forman los trombos y donde más se guardan. Por lo cual, una forma que debería ser eficaz es la oclusión de esta auriculilla, que en efecto sí se recomienda, pero solamente en aquellos pacientes que tengan contraindicación de una anticoagulación oral a largo tiempo. En este caso sí se puede considerar la oclusión percutánea de esta auriculilla izquierda, una buena recomendación, 2B. Ahora tenemos que puede ser percutánea o puede ser también quirúrgica. ¿En qué caso se recomienda que sea quirúrgica o percutánea? Básicamente el paciente que está siendo llevado a una cirugía cardíaca, pues hagámosle de una vez el cierre quirúrgico de la auriculilla, no pasa nada. Y en efecto se vio que sí, reduce isquemia, ya sea el ACV isquémico o reduce los eventos tromboembólicos. La recomendación es 1B. El paciente que está en cirugía cardíaca se le puede cerrar quirúrgicamente de una vez la auriculilla izquierda y no hay ningún problema. Importante este punto de acá, el riesgo de sangrado. Obviamente un paciente que está anticoagulado pues tiene mayor riesgo de sangrar. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo lo establecemos? ¿Y cómo lo manejamos cuando ya hay sangrado? Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Uno es modificar los factores de riesgo modificables, valga la redundancia, como el tema de la hipertensión controlada, como ya mencionamos, el uso de las terapias antiagregantes, evitar la antiagregación dual, evitar la antiagregación prolongada, el tema del alcohol, reducirlo, en pacientes con warfarina, mantener un INR en metas de 2 a 3. Y aparte de manejar estos factores de riesgo, considerar y tener en cuenta los factores que no son modificables, como el tema de la edad, el antecedente, un sangrado mayor. Importante también resaltar esto que es aquí, que es la falla renal crónica, pacientes por ejemplo en estadio 5, el tema de los DOACs aún no se puede usar, no ha habido una buena evidencia que respalde su uso en estos pacientes, así que esto puede ser que el riesgo de sangrado sea mucho mayor. Y bien, si tenemos que el riesgo de sangrado es claro y está contraindicado el uso de anticoagulantes orales, pues nos vamos a ir por una oclusión percutánea de la auriculilla izquierda para así evitar que el paciente me sangre. Vemos que la recomendación, como ya mencionamos, el manejar estos factores de riesgo es de vital importancia para así prevenir estos eventos de sangrado. Recomendación 1B. Y también vemos que es importante que la guía menciona que el uso de escalas como por ejemplo Hasbled no debería modificarnos el inicio, la decisión de iniciar o descontinuar un anticoagulante oral, ya que en algunos pacientes que por ejemplo un Hasbled me dé elevado, puede ser que el no usar un DOAC sea mucho más perjudicial que sí usarlo. Por esta razón la guía me dice que no usemos estas escalas para definir si sí usarlos o no usarlos. Ahora bien, el paciente tuvimos todo esto en cuenta, pero aún así me sangró. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo manejo? Primero que todo, saber de dónde fue el sangrado, qué tan grande fue el sangrado, qué terapia anticoagulante estaba usando y hace cuánto tiempo lo estaba usando. Aquí tenemos que la guía nos pone el ejemplo de qué hacer, por ejemplo, con la warfarina. Importante establecer, ¿fue un sangrado menor? Simplemente con suspender la terapia en una dosis, por ejemplo, un día sin anticoagulación, es más que suficiente. Hasta que el INR esté en menos de 2 lo podemos continuar y no hay ningún problema. El paciente tiene un sangrado mayor, pero que no compromete la vida, vamos a suspender la warfarina en este caso, damos terapia hídrica, transfundimos si es necesario y consideramos el uso de transfusión, por ejemplo, de concentrado complejo de protrombina o un plasma frío congelado o inclusive la administración de vitamina K para así que INR vuelva rápidamente a metas. O tenemos el paciente que tiene un sangrado mayor pero sí compromete la vida, está inestable hemodinámicamente, hacemos lo mismo, suspendemos el medicamento, terapia hídrica, transfusión de sangre y aquí la guía sí es muy importante que consideremos el uso del concentrado de complejo de protrombina. Ahora, en el caso del DOAC, ¿cómo lo manejamos? Muy similar. Un sangrado que es menor, suspendemos el DOAC en 1 o 2 dosis, lo continuamos al siguiente día y puede que con esto sea más que suficiente.
En el caso que tengamos un sangrado que es menor, pero que es mayor, perdón, pero no compromete la vida, igual, terapia hídrica, transfusión de sangre y importante si el paciente consumió DOAX hace 2 o 4 horas, considerar el lavado gástrico. Puede ser beneficioso para estos pacientes. Y en el caso de que el paciente presente un consumo de DOAX, tenga un sangrado mayor y que sí comprometa la vida, vemos aquí lo más importante es los antídotos específicos. Si lo tenemos disponible, usémoslos. Recordemos que la Pixaban, por ejemplo, su antídoto será el Andexanet alfa. O por ejemplo el Dabigatran tendrá el Idarucizumab. Por ejemplo, en Colombia no es tan fácil usar estos antídotos, ya que pues tenemos que son muy costosos y no en todos los lugares se encuentra. Así que pues si no está disponible los antídotos específicos, podemos usar la concentración de complejo de protrombina para así también que el paciente vuelva nuevamente a su coagulación normal y evitar que siga sangrando. Luego de hacer esto, pues tenemos que empezar a discutir con un equipo multidisciplinario cuándo iniciar nuevamente la anticoagulación oral según diferentes riesgos que tenga el paciente y escoger luego de ello qué anticoagulante usamos y qué dosis usaremos. Listo, ya hablamos de las comorbilidades y ya hablamos de cómo prevenir el ACV y el evento tromboembólico. Ahora hablemos otro punto importante que es la R, el tema del control del ritmo. O sea, básicamente con esto también reducimos la sintomatología del paciente y tenemos dos opciones. O un control de ritmo, que básicamente es llevar nuevamente al paciente a un ritmo sinusal, o un control de la frecuencia cardíaca. La guía no me dice específicamente cuál es mejor, si el ritmo o frecuencia cardíaca, solamente en 3 puntos importantes que ahorita veremos más adelante. Acerca del control de ritmo, como ya mencionamos, llevarlo nuevamente a un ritmo sinusal. ¿Con qué lo haremos? Medicamentos antiarrítmicos, con la ablación ya sea por catéter, ahorita veremos qué otras tenemos, o el tema de la cardioversión eléctrica o farmacológica con los medicamentos antiarrítmicos. Y el control de la frecuencia es que el paciente tenga una frecuencia cardíaca menor de 110 latidos por minuto. Antes era mucho más estricto, inclusive hasta 80 si el paciente se encontraba en reposo, pero estudios como por ejemplo el RACE2 o el AFIRM se vio que llevarlo hasta 110 no hace mucha diferencia y es mucho más fácil para el paciente. Igual, ¿cómo lo hacemos? Fármacos, por ejemplo, beta bloqueadores o incluso la ablación del nodo aurículo-ventricular. Así que empecemos a hablar de cómo haremos este control de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hacemos en un contexto agudo? Primero que todo, tratar la causa subyacente, ya sea por ejemplo sepsis, o que el paciente esté en un estado de shock, o que esté en una sobrecarga hídrica, o que el paciente tenga una tormenta tiroidea que me esté desencadenando este periodo de FEA. Luego de ello vamos a elegir el fármaco según las características del paciente, según la presencia o no de falla cardíaca, cómo está la fe del paciente y según el perfil hemodinámico. ¿Qué medicamentos tenemos, digámoslo así, a la mano para poder usarlo? Que nos dice la guía que son recomendados: beta bloqueadores cardioselectivos, antiarrítmicos como el caso del verapamilo y diltiazem, o el tema de la amiodarona o la digoxina. ¿En qué caso preferimos cada uno de ellos? Veamos que el tema de los beta bloqueadores, los cardioantagonistas como es el verapamilo y el diltiazem o la digoxina se prefieren en pacientes que presenten FA con una FEBI mayor del 40%, recomendación 1B. En cambio, el paciente que presente una FEBI menor del 40%, vamos a preferir el uso de beta bloqueadores o digoxina. No usamos cardioantagonistas en estos pacientes. Y vemos que la guía también nos dice que el control de la frecuencia cardíaca en pacientes con FA en un contexto agudo es bastante recomendable. Tenemos que hacerlo una recomendación 1B. Aquí vemos todos los medicamentos que acabo de mencionar, sus recomendaciones, sus dosis, el tema de los beta bloqueadores. Recordemos que los cardioselectivos, ¿cuáles van a ser? Metoprolol, el atenolol, bisoprolol, el esmolol preferiblemente, son los que vamos a usar en estos pacientes. Tenemos los cardioantagonistas no dihidropiridínicos, los digitálicos y el caso de la amiodarona. Aquí vemos sus presentaciones, sus dosis y también tener en cuenta las contraindicaciones de estos medicamentos, como por ejemplo el tema de los cardioantagonistas que no los usamos en FEBIs menores del 40%. Ahora,
Control de frecuencia cardíaca en pacientes a largo plazo. Igual, betabloqueadores cardioselectivos, antagonistas, digoxina o una terapia combinada. Importante la terapia combinada, como dice la guía en la recomendación. Siempre usarla cuando es necesaria, pero teniendo en cuenta para el tema de la bradicardia, tenemos que prevenirla en estos pacientes, un control adecuado de la frecuencia cardíaca para no llegar al extremo que es la bradicardia. Beta bloqueadores, ya lo mencionamos. El tema de cuándo preferimos los antagonistas, aparte de saber que está contraindicado en la FEBI menor del 40%, y que son útiles en los pacientes que experimenten efectos secundarios a los beta bloqueadores. Digoxina es recomendable, pero en dosis más bajas. Tiene mejor pronóstico y tiene menos efectos secundarios, como por ejemplo la cuidad digitálica se ve mucho menor en pacientes que tengan dosis más pequeñas de digoxina. Quedémonos solamente con beta bloqueadores, que es como lo que más vamos a usar. Ahora, aparte de la terapia farmacológica, tenemos otros tipos de terapias para hacer un control de la frecuencia cardíaca, como puede ser la ablación del nodo auriculoventricular y la implantación de un marcapaso. Importante, lo que es la ablación del nodo auriculoventricular combinado con un marcapaso implantable, está recomendado en pacientes que no respondan a la terapia farmacológica y que requieran un control intenso de la frecuencia cardíaca o del ritmo. En este caso es lo que lo preferimos usar. ¿Y cómo lo hacemos? El marcapaso se debería implantar unas semanas antes a la ablación del nodo auriculoventricular. Y la frecuencia cardíaca del marcapaso que deberíamos colocar es de 70 a 90 latidos por minuto. Importante, tenemos que se ha visto que la implantación del marcapaso, la ablación del nodo, no empeora ni mejora la FEBI. Y aparte de que se recomienda al paciente que uno no haya llegado a un control de la frecuencia cardíaca, que tenga síntomas severos, también tener en cuenta que ha tenido al menos un episodio de hospitalización por los síntomas de falla cardíaca. En este caso es que lo deberíamos también considerar. Ahora el tema del control del ritmo. ¿Qué nos dice la guía de cómo deberíamos hacerlo? Primero, recordar que es el retornar al paciente a un ritmo sinusal. ¿Qué opciones tenemos? La cardioversión, ya sea eléctrica o farmacológica. Tenemos dispositivos de asistencia respiratoria. Tenemos lo que es la ablación, ya sea percutánea, ya sea endoscópica o híbrida. Esta es la ablación de los focos ectópicos. Tenemos que su recomendación en cuanto a la cardioversión eléctrica está específicamente dada a un paciente que estén inestables hemodinámicamente. Esta es la mayor recomendación que tenemos frente a la cardioversión eléctrica, pacientes inestables hemodinámicamente. Importante, la anticoagulación. Todo paciente que será llevado a control de ritmo deberá ser anticoagulado, ya sea con DOAX o con warfarina. ¿Cómo será la anticoagulación? Preferiblemente al menos 3 semanas antes de la cardioversión. Ahora, que el paciente no pudo ser anticoagulado las 3 semanas previas, ¿qué deberíamos hacer? Primero, evidenciar y chequear que en efecto dentro de las cavidades cardíacas no hay un trombo. ¿Y cómo lo hacemos? Con el ECO-T, un ecocardiograma transesofágico. Porque recordemos que un paciente que tenga un trombo intracavitario, si lo descargamos eléctricamente, pues el trombo se puede romper y convertirse en un émbolo. Así que deberíamos siempre mirar que no haya algún trombo intracavitario. Y adicionalmente a ello, dar una terapia anticoagulante luego de cardiovertir por al menos 4 semanas. ¿Por qué? Luego de hacer una cardioversión, ya sea eléctrica o farmacológica, el miocardio queda aturdido. Y eso hace a que el riesgo cardioembólico sea mucho mayor. Así que tenemos que tener eso muy en cuenta. Paciente que haya llevado control de ritmo, anticoagularlo siempre, tanto antes como después. Si no fue anticoagulado antes, evidenciar que no hay un trombo con un ecocardiograma. Aquí vemos las comparaciones, cardioversión eléctrica versus farmacológica. La eléctrica tenemos que es segura y es mucho más eficaz siempre y cuando tenga una buena sedación el paciente. ¿Cómo lo podemos sedar? Con midazolam, propofol o eretosmiato. Recordemos que esto duele bastante, el paciente tiene que estar sedado. Importante, posterior a la cardioversión, un monitoreo constante de la tensión arterial y la saturación del paciente. Inclusive se ha visto que pacientes que tengan un pretratamiento con amiodarona, 200 miligramos por 1 o 6 semanas antes de la cardioversión, e incluso luego un posttratamiento de 200 miligramos día, ha tenido menores recurrencias de los eventos de la fibrilación auricular.
Ahora, ¿qué dice la guía acerca de la cardioversión farmacológica? Es eficaz en un 70% de las 48 horas. ¿Cómo elegimos el fármaco? Básicamente va a depender si hay o no cardiopatías. Si el paciente no presenta cardiopatías, vamos a preferir el uso de antiarrítmicos como es el caso del Bernacalat o la flecainida, propafenona o sotalol. Aquí vemos sus recomendaciones. La flecainida está recomendada a un paciente que se han llevado a cardioversión farmacológica en ausencia o la exclusión de pacientes con una hipertrofia ventricular izquierda severa, que tenga una fraquedad con FEBI reducida o paciente que tenga una enfermedad coronaria. Y ahora, el paciente que presente cardiopatías como cuáles, lo que es la hipertrofia ventricular izquierda severa, la fraquedad con una FEBI reducida, paciente que tenga antecedente de una enfermedad coronaria, se usa en estos pacientes, se prefiere el uso de la amiodarona. Si el paciente no presenta ninguna de estas patologías, preferimos el uso de sotalol, por ejemplo, propafenona, como acabamos de mencionar. También tenemos que la guía menciona otra terapia que puede ser usada en la cardioversión farmacológica, que es la terapia pill in the pocket. Básicamente el paciente cuando teóricamente siente la palpitación, siente los síntomas de la FA, saca su antiarrítmico y se lo toma y sería eficaz. Pero esto solamente se recomienda si se prueba, digámoslo así, intrahospitalariamente y se ve que fue efectivo. Importante también tener muy en cuenta que hay que en los pacientes que tengan un bloqueo de alto grado, por ejemplo un bloqueo AB de tercer grado, segundo grado MAVIS 2, está contraindicado la terapia cardioversión farmacológica. O pacientes que presenten un síndrome de QT largo también está contraindicado. ¿Por qué? Porque puede ser que este bloqueo AB sea mucho más severo luego de ello o la bradicardia sea mucho peor. E importante el tema de la anticoagulación. Una cardioversión temprana no está recomendada si una apropiada anticoagulación o que evidenciamos mediante la ecografía transesofágica que en efecto no hay un trombo intracavitario. ¿Cómo entonces debería ser la terapia anticoagulante en un paciente que va a ser llevado a una cardioversión? Depende. Primero, ¿el paciente está estable o está inestable hemodinámicamente? El paciente está inestable hemodinámicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cardiovertir eléctricamente independientemente. Pero tenemos que chequear cómo estaba ante la terapia anticoagulante de este paciente. O hacer un ECO-TE y luego anticoagular por 4 semanas. Si el paciente en cambio está estable hemodinámicamente, miramos cómo está su terapia anticoagulante. En efecto, el paciente venía juicioso con 3 semanas previas con anticoagulación oral, por ejemplo con apixaban. Vemos si elegiremos, o sea, farmacológica o eléctricamente la cardioversión y luego de ello decidimos qué DOACs le continuamos luego de la cardioversión y continuamos por 4 semanas este DOACs. O podríamos también esperar a que el paciente llegue a una cardioversión espontánea. Si el paciente a su vez estaba estable hemodinámicamente pero no tenía una terapia anticoagulante, aquí miramos, ¿se puede esperar la cardioversión o no se puede esperar? Si se puede esperar, daremos la anticoagulación oral por al menos 3 semanas. Y luego de ello, sí vamos a cardiovertir. Pero si tenemos que la cardioversión no puede esperar, iniciamos inmediatamente el DOAC y miramos hace cuánto el paciente tiene la FA. Si la FA lleva menos de 24 horas de instaurada, tenemos que podemos cardiovertir y no pasa nada, porque tenemos que se ha visto con pacientes que llevan menos de 24 horas, el riesgo de que generen un trombo en ese periodo es bajo. Pero si el paciente lleva más de 24 horas con FA o no se sabe exactamente cuánto tiempo lleva el paciente con FA, aquí es donde más se beneficia este paciente de un ECO-TE. Y luego si hacemos la anticoagulación por 4 semanas. Igual tenemos una tabla con los medicamentos que podemos usar, sus diferentes dosis, sus presentaciones y contraindicaciones que tengamos en cuenta. De aquí lo importante es que la amiodarona será el medicamento que usaremos en el paciente que presente una FEBI reducida, que presente una cardiopatía hipertrófica o que presente antecedente de infarto agudo de miocardio o enfermedad coronaria. En estos casos preferimos el uso de amiodarona frente a los otros medicamentos. Ahora también tenemos otras opciones para controlar el ritmo, como por ejemplo la ablación por catéter. ¿En qué consiste esa terapia? Básicamente recordemos que la FA se origina en las venas pulmonares, por lo cual haríamos un aislamiento de estos focos ectópicos en las venas pulmonares
para así que el paciente retorne al ritmo sinusal. ¿Cuál es la ventaja de esta ablación por catéter? Es que previene la recurrencia, reduce también la carga de enfermedad y mejora la calidad de vida de estos pacientes. Vemos que está recomendado básicamente en los pacientes que presenten una FA que es paroxística o persistente, si el paciente es intolerante a la terapia antiarrítmica, para así reducir los síntomas, reducir la recurrencia y reducir la progresión de la FA. También se ha visto que puede ser inclusive de primera línea en algunos pacientes. En el paciente que diga, no doctor, no quiero ningún medicamento farmacológico, quiero una de la ablación, se podría considerar como primera línea y se ve que sirve y se puede hacer sin ningún problema. Y también hay que tener en cuenta que está recomendado en los pacientes que tengan una alta probabilidad de un síndrome braditaquiarritmia. Por ejemplo, un paciente que tenga un bloqueo de alto grado, se preferiría el uso de la ablación por catéter en vez del uso de la terapia antiarrítmica. Y también mencionar que se puede hacer inclusive una segunda ablación por catéter si el paciente presenta recurrencias después de la ablación. Por ejemplo, hacemos la ablación en un paciente y hace una recurrencia, podríamos hacerlo nuevamente y se ha visto que repetir la ablación reduce también los síntomas y reduce una tercera recurrencia. Tenemos dos tipos de ablaciones, una ablación híbrida o una ablación durante la cirugía. Básicamente la híbrida se da por endoscopia, ya sea una endoscopia por una toracoscopia o una endoscopia subsifoidea. ¿En qué pacientes está considerada hacer la híbrida? En el paciente que presente una ablación percutánea fallida, pero el paciente que presente una FA persistente, y siempre es importante continuar el tema de la anticoagulación en estos pacientes también, muy importante. Aquí vemos que su recomendación es 1C, continuar la anticoagulación luego de hacer la ablación híbrida. Y el tema de la ablación durante la cirugía cardíaca, básicamente es una cirugía que se llama la cirugía de Mace, que es hacer un recorte, digámoslo así, en forma de laberinto por las venas pulmonares en un paciente que está siendo llevado a una cirugía de válvula mitral. En este paciente que está en esta cirugía de válvula mitral, se hace esa cirugía, por ejemplo la de Mace, para hacer la ablación de estos focos ectópicos y vemos que su recomendación es 1A, es muy buena. Resumen importante de la anticoagulación en los pacientes con control de ritmo, ténganlo siempre en cuenta. La presencia de un trombo intracavitario contraindica la ablación por catéter. ¿Listo? También tenemos que importante es el inicio previo de la anticoagulación oral por 3 meses en pacientes con alto riesgo tromboembólico. Y el manejo anticoagulante vía oral luego de la ablación por catéter también debería ser hasta más de 2 meses. Aquí vemos sus escalas de recomendaciones. La recomendación 1C para la terapia anticoagulante por 3 meses previos. Tenemos que no debería ser interrumpido la terapia anticoagulante vía oral, debería ser continuado hasta al menos 2 semanas después de la ablación, independientemente del riesgo tromboembólico. E importante las imágenes diagnósticas en pacientes con muy alto riesgo, como por ejemplo amiloides cardíacas, cardiopatías reumáticas o miocardiopatía hipertrófica, que son pacientes que tienen un riesgo altísimo de eventos cardioembólicos. Y la última letra del algoritmo es la E, que es la evaluación dinámica del paciente y la revalorización. Básicamente sería el seguimiento del paciente. La guía recomienda una evaluación inicial a los 6 meses luego de la presentación de la FA y continuar con una evaluación anual de estos pacientes. Me parece muy importante, ¿por qué? Porque recordemos que un paciente no es un libro, un paciente no es algo estático, un paciente va cambiando tanto en su entorno como en su misma patología de base, porque un paciente puede ser que un día tenga una cosa y a los 6 meses o al año presente una cosa totalmente diferente. Por lo cual es muy importante hacer un seguimiento estricto en estos pacientes. Controles de factores de riesgo, controles del estilo de vida, educarlo adecuadamente para que si el paciente pueda mejorar la calidad de vida y evite lo que son los eventos cardioembólicos más que todo. Y recordar que la ecocardiografía es muy importante, nos brinda mucha información, como por ejemplo, si el paciente tiene amiloidosis cardíacas en el tema de las comorbilidades, en el tema de prevenir el ACV, si evidenciamos la presencia de un trombo en la auriculilla izquierda, en la reducción de los síntomas y el control de ritmo de frecuencia cardíaca,
muy importante establecer la FEBI, como ya mencionamos, e incluso en la evaluación dinámica, ver cómo van, cómo siguen, por ejemplo, diferentes patologías cardíacas, como por ejemplo las valvulopatías. Hacer un seguimiento también evidenciando cómo se modifica el corazón en estos pacientes. Ahora, ya hablamos todo el manejo, digámoslo así, crónico. ¿Qué hacemos en el manejo agudo? ¿O qué hacemos frente a algunas patologías específicamente? Como por ejemplo, ¿qué hacemos frente al paciente que presenta un primer diagnóstico de FA? ¿Qué hacemos frente al paciente que presenta una FA paroxística, una FA persistente o una FA permanente? Miremos algunos algoritmos que nos brinda la guía con estos puntos específicos. Ejemplo, paciente que presenta un primer diagnóstico de FA. ¿Qué debemos hacer? Mirar la estabilidad hemodinámica. ¿El paciente está estable o está inestable hemodinámicamente? ¿Cómo lo sabemos? Recordemos. Tiene signos de shock, alteración del estado de conciencia, tiene signos de hipotensión, tiene dolor torácico o signos de falla cardíaca como por ejemplo edema pulmonar. Si el paciente tiene algo de esto, o sea, está inestable hemodinámicamente, vamos a cardiovertir eléctricamente inmediatamente. ¿Listo? Si el paciente a su vez está estable hemodinámicamente, haremos inicialmente un control de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hacemos? Dependiendo de la FEBI. Tiene una FEBI que es menor del 40%, usaremos beta-bloqueadores o digoxina, o una terapia combinada teniendo en cuenta el riesgo de la bradicardia. O si el paciente tenemos que tiene una FEBI que es preservada o moderadamente reducida, podemos usar beta-bloqueadores, digoxina o calcio antagonistas no dihidropiridínicos. Y considerar la cardioversión farmacológica si el paciente persiste con la FA. Importante es mirar si el paciente resuelve espontáneamente en las primeras 48 horas. Si el paciente no resuelve en las primeras 48 horas, estamos hablando de una FA paroxística. ¿Cómo hacemos el manejo de una FA paroxística? Igual, inicialmente control de la frecuencia cardíaca. Misma forma, FEBI reducida, beta bloqueadores. FEBI que está preservada, moderadamente reducida, beta bloqueadores, con la única diferencia que podemos usar Dramamilo o diltiazem. Luego de hacer un control de la frecuencia cardíaca, empezamos a decidir si hacemos o no un control de ritmo en este paciente. Si decidimos la cardioversión farmacológica, recordemos, el paciente tiene una FEBI que es reducida, tiene cardiopatía estructural, tiene antecedente de infarto de miocardio, usaremos amiodarona. El paciente tiene una FEBI que está moderadamente reducida o está preservada, usemos amiodarona o inclusive dronedarona o sotalol. O el paciente presenta o está ausente o hay ausencia de una patología cardíaca estructural, podemos usar flecainida o propafenona. O inclusive irnos directamente con la ablación por catéter si el paciente así lo decide. Ahora, si el paciente presenta síntomas recurrentes de FA, miramos qué vamos a hacer. Si fue porque me falló la terapia antiarrítmica para controlar el ritmo del paciente, podemos hacer una ablación por catéter de estos focos ectópicos que tenemos. O si tenemos que lo que me falló fue la ablación por catéter, podemos hacer una segunda ablación por catéter, como mencionamos que es eficaz. O podríamos usar también lo que es la ablación híbrida o la ablación durante cirugía. El paciente que presenta una FA persistente, vemos que básicamente esta parte de acá es exactamente igual, control de la frecuencia cardíaca. En cuanto a control de ritmo, tener diferentes factores. Primero, cardioversión eléctrica, ¿de qué depende? De la estabilidad del paciente. Cardioversión farmacológica, lo mismo, depende del paciente si tiene cardiopatía o no tiene cardiopatía. Si nos damos cuenta aquí también va a ser muy similar. Si persisten los síntomas de FA, miramos, ¿qué fue lo que falló? Falló la cardioversión farmacológica, pasaríamos a una ablación por catéter o una ablación endoscópica. O si lo que falló fue la ablación por catéter, que ya hicimos porque el paciente lo quiso, porque nosotros lo consideramos, que haremos una segunda ablación por catéter, una ablación endoscópica o híbrida, considerar nuevamente terapia antiarrítmica o un manejo definitivo solamente con el control de la frecuencia cardíaca. Y si el paciente, luego de todo esto que tenemos acá, nada que vuelva al ritmo sinusal, solamente haremos un control de la frecuencia cardíaca y pasaría a llamarse una FA permanente. Y veremos que la FA permanente es aquel paciente que ya la terapia de control de ritmo no está considerada. Aquí solamente que haremos control de la frecuencia cardíaca. Y lo mismo,
FEI menor del 40%, beta bloqueadores. Y haremos una evaluación dinámica de cómo sigue evolucionando el paciente. Pues solamente nos quedaríamos con control de la frecuencia cardíaca. La guía también nos dice, ya para terminar, esto es lo último, algunas condiciones especiales que tenemos en algunas patologías. Por ejemplo, una FA en un paciente que es inestable, ya sabemos, cardioversión eléctrica, es el manejo de elección, amiodarona como segunda línea e importante siempre la anticoagulación oral. El paciente que presenta una enfermedad arterial periférica, importante saber que la incidencia de esta patología varía entre el 5 al 14% de un paciente que tenga FA y es un predictor importante del accidente cerebrovascular isquémico. También inclusive vemos que ha incrementado la mortalidad y su manejo será con una terapia también anticoagulante exactamente igual como a la que vimos anteriormente. El paciente que presente un síndrome coronario, ya sea agudo o sea crónico, ¿cómo lo manejaremos? Uno, tener en cuenta que la incidencia de FA incrementa en el paciente con síndrome coronario agudo en un 2 a un 23%. O vemos que también el paciente con FA, el riesgo de síndrome coronario agudo también se ve incrementado en un 60 a un 70%. Así que, ¿cómo manejaremos estas dos patologías? Por ejemplo, el paciente que esté con síndrome coronario agudo, que será llevado a una ICP, daremos una triple terapia, anticoagulación oral y antiagregación dual, como por ejemplo con clopidogrel más aspirina durante un mes. Y luego de ello daremos una terapia dual solamente con anticoagulación oral más inhibidor del POY12 hasta el año. ¿Listo? Y luego continuaremos solamente con anticoagulación vía oral. El paciente, por ejemplo, que presente un síndrome coronario agudo, pero con un alto riesgo isquémico, daremos esta triple terapia, pero hasta el primer mes. Y luego continuamos con la terapia dual, anticoagulación oral, más inhibidor del POY12 hasta los 12 meses. Y continuamos ya de por vida con anticoagulación oral para su FA. Vemos que en cambio el paciente, por ejemplo, que presente un síndrome coronario crónico, pero que esté estable, solamente con anticoagulación es más que suficiente. El paciente que presente ACV, un ACV isquémico, por ejemplo, veamos una anticoagulación de forma multidisciplinaria. Importante, su inicio corto es mucho más efectivo que un inicio tardío. En cambio, un paciente que presenta un ACV hemorrágico se complica mucho más la cosa porque tenemos que hay un antecedente muy importante de un riesgo de sangrado. Así que no es muy claro cuándo reiniciar la terapia anticoagulante. El paciente que presenta una FA que fue desencadenada por alguna patología, la más común es la sepsis. Igual, manejamos la patología que lo desencadenó y el manejo de la FA es exactamente igual como ya vimos con el F-Care y considerar la terapia anticoagulante vía oral a largo plazo. Estos son diferentes factores que me pueden desencadenar una FA, factores agudos o factores crónicos para tener en cuenta. Pacientes posoperatorios tenemos que se define como una FA de nueva aparición en el posoperatorio inmediato. En la única cirugía que está considerado el uso profiláctico con amiodarona para prevenir la FA es en la cirugía cardíaca. En las demás no se considera que no es pertinente ningún tipo de profilaxis para prevenir la FA. En un paciente que presenta un ESUS, que es el ACV embólico de origen incierto o no determinado, hay que buscar exhaustivamente la FA, hacer Holter, hacer electro, para mirar que el paciente no tenga una FA oculta por allá, que fue lo que me desencadenó este evento cardioembólico. Recordemos fuentes embólicas que tenemos, por ejemplo la FA oculta, como acabo de mencionar, las miocardiopatías auriculares. Importante esto que tenemos acá. Si no hay FA, no anticoagulamos. Vemos que la guía nos dice, si no evidenciamos que la causa de esta FA no fue una FA, no anticoagulemos por nada del mundo. Pacientes embarazadas que tengan FA, anticoagulación la que está indicada es la heparina de bajo peso molecular. Se recomienda un parto vaginal sin ningún problema y preferimos control de ritmo frente a frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hacemos? Recomendamos digoxina o propafenona o inclusive la cardioversión eléctrica está indicada en estos pacientes. Vemos que
Se recomienda durante el embarazo siempre y cuando tengamos un control estricto de la fetocardia, que no se haya comprometido el bebé en estos pacientes luego de una cardioversión. O inclusive si decidimos solamente un control de la frecuencia cardíaca, beta bloqueadores cardioselectivos estaría también muy bien. En pacientes que tengan cardiopatías congénitas, anticoagular en todo paciente que tenga un reparo intracardíaco, que tenga una cardiopatía cianosante o un ventrículo derecho sistémico, para también prevenir estos eventos tromboembólicos y el ACV isquémico. Aquí también resaltar alteraciones endocrinas, importante la patología tiroidea, por ejemplo el hipertiroidismo, buscar otras causas endocrinas que me pueden desencadenar una FA, como por ejemplo la hipercalcemia, el hiperaldosteronismo, la acromegalia y la diabetes mellitus. Cardiopatías y arritmias congénitas, más recomendado es el uso de dispositivos, ya sea por ablación más marcapasos intracavitarios, y el control de ritmo farmacológico no está indicado en estos pacientes o hay una muy poca tolerancia. Por último, el tema del cáncer, preferimos el uso de DOACs. Tenemos que en pacientes ancianos o cofrágiles, recordemos que la FA incrementa mucho más a medida que el paciente avanza en las edades. En pacientes, por ejemplo, que tengan mayores de 75 años, que estén en polifarmacia y que se encuentren estables con warfarina, se puede dejar con warfarina y no es necesario hacer un cambio a DOACs. Listo, no hay ningún inconveniente. Y en el tema del flúter, recordemos que el flúter, su origen es diferente a la FA. El flúter se origina en el istmo caotricuspidio, por lo cual la primera línea es el control, la ablación del istmo caotricuspidio y adicionalmente una anticoagulación exactamente igual como acabamos de mencionar. Y este es el resumen completo de esta guía. Vemos cómo se resumen diferentes algoritmos del F-Care. Lo que quiero que más se lleven de este video resumen de la FA. Fue un video bastante extenso, lo sé, pero es muy importante tener en cuenta siempre un manejo adecuado de la fibrilación auricular en nuestro paciente. Recordemos siempre impactar en las comorbilidades y hacer un seguimiento constante a los pacientes. Sin más, esto fue todo en este video. Gracias por escuchar, gracias por verlo completo. Apoyen dando un like, suscríbanse y nos vemos en una siguiente ocasión.